Zapata. Bienvenidos a la presentación de Lucha Libre sin Límite de Sangre. Antes de iniciar, bueno, pues un agradecimiento a la doctora Tania Acosta por invitarnos para hacer esta presentación, a todos nuestros invitados y al autor del libro que nos convoca. Voy a explicar rápidamente cómo va a ser la dinámica. Está a mi lado el autor, quien intervendrá en una tercera oportunidad. Primero vamos a escuchar al maestro Jaime Tamayo, quien nos acompaña amablemente, después a Clandestino, quien es el autor, para después escuchar sus preguntas y comentarios, y bueno, ya vamos todos interviniendo. Entonces me voy a permitir leer una reseña muy breve de Ricardo Guzmán Wolfer, quien es narrador, poeta y dramaturgo. Estudió Derecho en la UVM y posgrado en el Instituto de Especialización Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido colaborador de Asimov, Yombo Negro, Blancomóvil, El Búho, El Imparcial, El Nacional, Excelsior, entre muchas otras revistas. Fue becario en el Instituto Italiano de la Cultura en Florencia en 1990 y primer lugar del concurso estatal de cuento de Oaxaca, entre muchos otros premios. Parte de su obra incluye diversas antologías de ciencia ficción mexicana y en Porrúa ha publicado 2 libros de ensayos suyos relativos a garantías constitucionales. En esta ocasión, bueno, pues repito, tenemos el gran gusto de presentar Lucha Libre sin Límite de Sangre, que seguramente encontrarán acá afuera. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por invitarme. Por acompañarnos. Y bueno, a mi izquierda está el maestro Jaime Tamayo, quien es crítico de arte, tiene estudios en arte contemporáneo, ha colaborado en exposiciones, curando exposiciones en México, Colombia, Italia y muchos otros países. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional en seminarios, coloquios, y además es un muy buen amigo mío. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Cuando hablamos de la lucha libre en México, pues es un fenómeno que se desarrolló en el siglo XX realmente, aunque comenzó un poco antes. Un grupo de norteamericanos de origen italiano lo traen a la Ciudad de México, comienzan en la región del norte de la Laguna y después vienen hacia aquí, hacia la Ciudad de México, entre ellos Bobby Bonales, Gori Guerrero y algunos de los que hoy están curiosamente, regresaron a Estados Unidos a crear escuelas de lucha libre y a crear otras cosas. Pero en México se desarrolló y fue desarrollándose bajo una forma muy distinta y muy contrastante con respecto a la forma de la lucha libre en diferentes países. En Francia, un ejemplo, se le llama cash, ¿no? En Colombia se llega a ver, pero tiene que ver más con la teatralidad, lo mismo que en Argentina. Es una forma de escenificación más que de deporte. De hecho, la licencia de deportista que se daba en la Ciudad de México o que se desarrolla en la Ciudad de México tiene como finalidad preciso, está regulada por la Comisión de Box y Lucha. ¿Sí me explico? Que tiene un parámetro atlético, un ejemplo. En Estados Unidos es otro sistema, de hecho allá se les llama entertainment, o sea, son realmente una especie de actores o de representadores de una forma de escenificación que, bueno, Roland Barthes le llama la forma más pura del teatro griego en la actualidad. Él dice Roland Barthes, que para él tiene que ver y que está emparentada con el teatro griego, porque existen elementos, ¿no? Como el referee, ¿no? Que es ahí el impartidor de justicia, una especie de sabedor de lo bueno y lo malo, el bien, las esencias, ¿no? El bien, el mal, elementos que
sonarían ambiguos si no los viéramos desde la contemporaneidad. Y el coro que tiene que ver con el público, ¿no? El público que es el detonante, en realidad, quien va a juzgar y quien va a terminar diciéndonos si es una tragedia, una comedia, si es un melodrama, si es una forma, estas formas teatrales que conocíamos en ese tiempo, bueno, eran las clásicas, ¿no? Que eran las tragedias y la comedia. Y Roland Barthes decía que, bueno, es cuando nosotros, para traer su idea a la contemporaneidad, decía que los bienes y los males tienen que ver con el miedo, con el profundo miedo y lo que nosotros conocemos hoy como los valores o los antivalores, ¿no? Entonces, el miedo va a ponerle un rostro y entonces va a llamarse un luchador averno, ¿no? O va a llamarse un luchador virus, un ejemplo, ¿no? A ver, yo aquí te quiero interrumpir porque como estamos con los comunicadores, entonces a mí me interesa hablar de, por un lado, ¿por qué los comunicadores tienen que comprar mi libro? Y por otro, ¿qué les aporta la lucha libre gringa y mexicana a un comunicador? Entonces ahorita que Jaime habla de la tragedia griega, pues sí tiene que ver con lo mexicano, con la lucha libre mexicana, en el único sentido, más allá de lo que sea dentro de la lucha libre, que es un espectáculo que se contiene en la arena de lucha libre. O sea, todo el rollo de la lucha libre se da adentro de la arena. Si ustedes pasan afuera de la arena, pues puede que se enteren, puede que no se enteren. Si ven la televisión, ven lo mismo que ven los de adentro de la arena. Y entonces es un espectáculo contenido. Si hay un rollo ahí de mensajes de los buenos y los malos. Era la introducción, porque realmente iba a hablar un poquito más adelante de algo que pones en el libro que a mí me gusta mucho. Pero aquí, es que aquí hay un dato que yo creo que les puede interesar. Y ese es quizá la diferencia sustancial, más allá de las llaves y del desarrollo mismo de la lucha. Y es que la lucha libre gringa es un espectáculo que excede a la arena. Por ahí lo menciono ahorita que me acuerdo porque hablaste de Gori Guerrero. Gori Guerrero tiene un hijo que era Eddie Guerrero, que en su momento fue el luchador más famoso de toda la W, era el campeón y duró no sé cuántos años campeón. Pero lo que era muy interesante como fenómeno de comunicación es que el enfrentamiento en la arena era la parte culminante de una historia que el telespectador había visto durante días enteros. Esta parte que tienen los gringos de que antes de la lucha te sacan como un reality muy extraño, según el estándar mexicano, pero que para los gringos es un espectáculo que va más allá de la arena. Entonces, por ejemplo, Eddie Guerrero tenía la novia que era China, era una mujer muy atractiva, muy grandota, muy fuerte, que incluso le ganaba a los hombres. Y entonces había un rollo ahí que sí era teatral, pero que era muy interesante porque excedía a la arena. Si tú llegabas a la arena y nomás los veías ahí como novios y que se ayudaban y que ella le pegaba a los otros, te perdías toda la parte previa, porque ellos durante días habían estado sacando por televisión pues que eran noviecitos, que ella le iba a ayudar. Hay una muy simpática donde está Eddie Guerrero, disque enfermo de gripa con su cobija, su petate de saltillo, y le dicen, no, yo creo que me siento muy mal, no voy a poder salir a luchar. Y China, que es luchadora profesional, que ya incluso ganó un campeonato de peso completo ahí en la W, dice, no, yo te quiero tanto que yo voy a salir a luchar por ti. Y entonces sale China y se agarra golpes con una quién era el otro. Y el otro pues le da pena y entonces es el papel del hombre que no quiere que su vieja se vaya a trabajar por él, ¿no? Entonces hay algo que se llama súper interesante de la lucha gringa, que es el espectáculo totalmente fuera del ring, ¿no? Porque hay como un reality, hay toda una representación que culmina en el ring y que luego continúa más allá del ring, ¿no? Entonces yo creo que es algo que con los comunicólogos sí vale la pena platicarlo, ¿no? Si bien, yo me iba un poco a asignar a la lucha libre en México, porque hay algo que tu libro, y de lo que trata tu libro, que es la sangre. Yo sí creo, digo, ahorita ustedes son muy jóvenes, la lucha libre en los 90, en los 80,
sustanciaba precisamente encuentros seriados, o sea, les llamaban rivalidades, se llaman rivalidades en la realidad, pero en realidad son luchadores que luchan y llegan a luchar hasta 20 veces el mismo mes juntos, o sea que no pueden ser rivales porque se terminarían matando, pero deportivamente las había, y había unas que eran o que se dirimían precisamente en base al derramamiento de la sangre. Pero bueno, quería yo terminar lo de esta parte de la teatralidad, porque era importante decir que esta parte que Roland Barthes la habla y dice que es un espectáculo en realidad donde estas esencias se encuentran, chocan y crean una catarsis en el coro para crear una emoción filial o una desempatía hacia el luchador. Sí, tiene una parte muy interesante, pero bien lo dice Ricardo, en realidad es una visión de un erudito que está tratando de darle una explicación a una forma neurótica de salida de las fuerzas que subyacen en nuestra sociedad, y también en la europea, también en la asiática, también en la argentina, también en la colombiana, que son la violencia en sí misma como un elemento lo tengo que decir, de algarabía, de emoción, pero sobre todo de contemplación de lo humano frente a una realidad que es la sangre. No hay un elemento más fuerte de visualizar en cualquier elemento especificado deportivamente hablando que la sangre. Cuando nosotros vemos una pelea de box, somos salpicados por estar en las primeras líneas de este deporte. Cuando estamos en la lucha libre y nos cae un luchador lleno de sangre, por lo regular pasamos de esta fascinación del espectáculo por cierto horror, ¿no? Y tiene que ver precisamente porque hay algo que nos permite ya no estar visualizando una escenificación teatral en donde estos supuestos elementos puros están enfrentándose, si nos estamos dándonos cuenta que hay dos seres humanos ahí que están tratando de dirimir un elemento, no sabemos cuál, la furia, el enojo y todo, y una serie de emociones que se encarnan en la lucha y que tienen que ver también con la vivencia propia, ¿no? Dice Wolfer en su libro que la injusticia, el dolor, cierta frustración social, ciertos elementos que se viven, nos llevan a la lucha libre y nos llevan a conjurar en este encuentro entre los gladiadores, en donde existen los injustos, donde existe un árbitro a modo, donde existe el amontonamiento de 3 contra 1, donde existen todos estos elementos que vivimos en la vida cotidiana del injusto y que llegan y se enfrentan, y queremos que ese enfrentamiento se vuelva una realidad en donde venza alguno, el bien o el mal, pero que tenga un desenlace. Esa situación, Guzmán Wolfer lo describe de una forma concreta y nos va llevando primero a decirnos pues precisamente esta situación del bien y del mal, del encuentro de atlético, la continuación de las dinastías, esta posibilidad o esta necesidad del encuentro atlético, también esta supuesta duda de si es verdad o no es verdad la lucha libre, cuando en realidad la lucha libre es verdad. Lo que no es verdad es lo que nosotros pensamos que debe determinar en la lucha libre, que es un asesinato. En realidad, lo que debe de haber en la lucha libre es un espectáculo en donde se haga llaveo, donde hay algunos golpes que se dan realmente. Digo, el que no, lo invito a que vaya a un gimnasio a verlo, no se suba porque en realidad se va a lastimar, pero que sí lo vaya a ver. Hay gente preparada para hacer eso. Pero lo interesante es, como bien dijo Ricardo, es un conjuro en un espacio que la Arena México, supongamos, nunca ha tenido una muerte en el interior de su edificio más icónico, que es la Arena México, por violencia entre los espectadores. O sea, han muerto haciendo lances, pero nadie ha muerto. Hasta apenas este año hubo apenas dos situaciones violentas en el exterior de la arena por los lugares de estacionamiento, increíblemente por los lugares de estacionamiento, pero no hubo. Este encuentro con la sangre, que tiene que ver con qué es
en realidad lo que se está jugando, pues es en realidad lo humano, la sangre. Por eso es tan importante, o por eso era tan importante en un deporte como la lucha libre, porque efectivamente le daba autenticidad, le daba el carácter humano. Yo les digo que cuando nosotros hablamos, Wolfer habla de una idea loca del héroe en términos generales como elemento ejemplificador. Bueno, de entrada no cabe porque el héroe está muerto. O sea, para ser héroe hay que estar muerto en este país. O sea, nuestros héroes todos están muertos, o sea, ninguno sobrevivió. Benito Juárez mismo, si hubiese seguido vivo, hubiera terminado siendo un villanazo como Porfirio Díaz, ¿no? Le faltaron 2 años para tener los mismos días que Porfirio Díaz en un gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de los héroes en México, pues tenemos una idea, curiosamente, súper particular de un héroe. Entonces, el santo no entra en un héroe, entra en una connotación ya del cómic, y yo lo digo con seriedad, de esta idea del superhéroe, ¿sí me explico? Que tiene que disfrazarse. Aquí el problema es que no hay disfraz. Aquí el luchador, el ser humano, se llama santo, ¿no? Y lo mismo sucede con este ejemplo de a los que nos gustan los villanos más humanos, digo, los villanos menos malos, o a lo mejor los superhéroes más humanos. A mí mi favorito era Blue Demon. O sea, yo veía a Santo y decía, no, pues es que está muy... En cambio veía luchar a Blue Demon, y Blue Demon era fuerte, era el maestro Manotas, ¿no? Lo conocían así, pero era porque era rudo, no sé si me explique. O sea, me encantaba ver el castigo aún al villano o aún al propio héroe de una fuerza natural que fuese humana, que venciera. Yo creo que los mexicanos estamos bastante ansiosos por vencer, por ver vencer algo, ¿no? Y creo que la lucha libre tiene que ver mucho con esa lealtad, y por eso creo que se vuelve un espectáculo familiar por excelencia, porque en realidad concentra mucho de lo que desde un niño hasta un anciano quiere ver, que es de alguna u otra manera esos ideales que permanecen ahí subsumidos y que de alguna u otra manera son ignorados y hasta pisoteados en la realidad. Lo quieres ver triunfar, lo quieres ver sobresalir o sobrevivir a la batalla. Platicaba yo del miedo porque también tengo que decirlo, la lucha libre se ha convertido en un espacio en donde caben todos los terrores y todos los héroes. O sea, yo les comentaba que en una conversación con Wolfer que a mí sí me parecía, con el maestro Guzmán digo, porque sí me parecía que había que hablar del miedo, porque los personajes que encarnan el miedo, ¿no? Y hablaba de virus porque, o sea, a principios de siglo, pues nadie se hubiera puesto virus, ¿no? Ni nadie se hubiera puesto rubiola, ni nadie se hubiera puesto sarampión, ¿no? O sea, pero ya ahorita en nuestro momento decir virus da miedo. Y es el nombre de un rudo que es, además, un super rudo, que es un maestro de 1.63, creo, que pelea con gigantes de 2 metros, que es muy bueno peleando, ¿no? O un ejemplo, el satánico, ¿no? Que si vas y, no sé, se me ocurre que si pones el personaje del satánico en la India, pues no significa absolutamente nada, ¿no? O sea, no tiene una connotación de maldad. Lo mismo sucede cuando hablamos ya de estos elementos. Bueno, en Estados Unidos, no sé si se acuerdan, pero Hulk Hogan peleaba contra un musulmán. O sea, y hasta la fecha te los ponen de malos, ¿no? O el enterrador, ¿no? El que va a sepultar a nuestros seres queridos, ¿no? Estas esencias de la maldad que tienen que ver con fenómenos sociales. Yo le comentaba antes de iniciar que había, porque él decía que a él, vamos, esta idea de la descripción del teatro griego le suena chocosa, y creo que con justa razón, porque pues, efectivamente es muy snob, pero que tiene sus lados lindos, preciso, porque habla y se conecta con esta realidad que tenemos, ¿no? Yo les platicaba que traigo una máscara que quiero que me digan dónde la han visto, y si no la han visto no se preocupen. ¿Sí la han visto? ¿Sí o no? ¿No? ¿Ni en el cine la han visto? ¿No? ¿Seguro? Bueno, esta máscara es de un luchador norteamericano que vino a un lugar que se llamaba el Toreo de Cuatro Caminos y se llamaba The Killer. Sí tienen razón, ahora ni nacían. No se estresen.
O sea, pero ¿por qué la saqué? ¿Por qué la traje? Bueno, pues porque The Killer, se me hace que si la han visto, pero les dio pena dónde la han visto. Estas se venden de los sex shops, es de un castigador de sadomasoquismo. Exacto, un dominador de sadomasoquismo. Y la vieron en la película, creo que es 9 milímetros. 8 milímetros. La vieron porque el tipo que es el asesino la usa. Bueno, les voy a platicar que la película 8 milímetros salió 20 años después de que The Killer creo que se retiró. O sea, en realidad The Killer es un personaje que solamente tenía sentido para la comunidad cristiana, blanca, norteamericana, que conocía de sadomasoquismo. Si no lo conocías y no sabes qué hacía, no te significaba absolutamente nada. Si no sabías que era el que golpeaba en la sesión de sadomasoquismo, no te iba a imponer ningún miedo. Entonces, digo, en México, pues el sadomasoquismo no es como que una de las filias más propensas, públicamente hablando, ¿no? Ya llegarán. Pero lo que intento decirles es que la lucha libre sí tiene que ver con el miedo, porque el miedo en realidad es simbólico. Nosotros en la lucha libre sí convocamos a los héroes, a los antihéroes o al arrepentimiento. Que eso es muy interesante, porque curiosamente en México, que en Estados Unidos, bien decía el maestro, era una convocatoria a un reality show en donde humanizaban a los luchadores así, saliéndolos a pasear, les daban el micrófono para que hablaran, les dan clases de oratoria. Quiero decirles que la parte de la preparación en la lucha libre norteamericana son clases de oratoria. Bueno, en México no. En México se daban de cubetazos, se partían la cabeza, se dejaban la cabeza hecha añicos y luchaban hasta desmayarse y salir en camilla. Era el caso del perro aguayo, de Sangre Chicana, de Fishman. Fishman tenía una yo me acuerdo mucho de su máscara, porque era una máscara muy bella, color verde. De hecho, le decían el veneno verde. Bueno, el 80% de las luchas salía con esa máscara color café, porque el rojo con verde hace café. Salía con la máscara color café y sabías que estaban sangrando. Era preciso esta capacidad de volver ese espectáculo que podría verse, como yo lo acabo de ver, con una pretensión, convertirlo en el drama humano del que sangra, el ser humano que sangra y que tiene que ser vencido o levantarse de esa derrota para salir, porque el luchador, aún el que pierde, tiene que levantarse y salir caminando. ¿Cuándo la arena guarda silencio? Cuando salen en camilla. No, ni eso. Pero sí guardan silencio. Sí hay un silencio de estilo. Bueno, es que hay que ver que los luchadores, vamos, los hermanos Dinamita, te sacaban bailando sobre la camilla. O sea, lo que intento decir es que el espectador sí se asusta cuando un luchador sale en camilla. Hace poco fui y lo sacaron en camilla. Toda la raza le gritaba, por pendejo. Bueno, es que el mismo libro lo dice, ¿no? Hay dos formas de salir solamente hay una forma en que la sangre no se convierta en reveladora del drama humano, y es cuando te caes y te cortas por pendejo. La reina te lo cobra. ¿Sí me explico? O sea, entonces cuando nosotros hablamos de la sangre en la lucha libre, sí tiene que ver con la permanencia del drama humano aún metido en un espectáculo. Bueno, pues muchas gracias a Jaime. Voy a leer ahora una breve reseña de... En realidad son dos pequeñas biografías. Tenemos a mi extrema derecha a Clandestino, que es sin duda alguna uno de los artistas que nos puede ofrecer una visión más íntegra y completa del grabado mexicano, así como de su propia obra. Ha impartido cursos sobre gráfica contemporánea en países como México, Alemania, España y Ecuador. La identidad de Clandestino le permite emitir una liga entre lo popular, lo crítico y puntual de lo cotidiano, sin pretender el reconocimiento explícito.
Ya lo vemos, además todos somos clandestinos, ¿no? En relación a su faceta creadora, su obra ha sido expuesta y reconocida en múltiples exposiciones individuales y colectivas en lugares tan dispares y distantes como Estados Unidos, Alemania, España, Medio Oriente, Polonia, África y América Latina. Recibió sus primeros premios y galardones con 24 años y desde entonces hasta la fecha no ha parado de cosecharlos en diversas modalidades como premios de adquisición o menciones honoríficas en bienales y certámenes por todo el mundo. El haber nacido en México, país de larga y exitosa tradición en grabado, y el haberse formado en una gran urbe como la Ciudad de México, le ha proporcionado la óptica urbana y cosmopolita que refleja en su obra y en sus escritos. Hasta ahí porque la otra parte es la que no podemos mencionar. Además, bueno, a pesar de que no ha alcanzado la edad propia de madurez artística, su experiencia, capacidad y vasto conocimiento le permiten llevar a cabo una gran reflexión sobre su propia trayectoria y en general sobre la gráfica. Es además un muy buen amigo mío y pues muchas gracias, Clandestino, por acompañarnos. Hombre, pues muchas gracias por la asistencia, gracias por la invitación y gracias a que Ricardo nos hizo este libro maravilloso, que en realidad es una verdadera guía, ¿no? Y si no eres como apasionado de la lucha libre, te conviertes en apasionado de la lucha libre. Ya he visto aquí con el maestro Tamayo que desborda tal emoción que de repente siento que ya estoy en la lucha libre y que en cualquier momento va a brincar a alguien a la arena de esta presentación. A mí más que nada me gustaría un poco iniciar leyendo algo que le quiero dedicar a Ricardo en relación a su libro, y si en algún momento él quiere intervenir a 2 de 3 caídas, pues adelante. Entonces, bueno, pues a manera de metáfora y en relación a Lucha Libre sin Límite de Sangre, inicio. Ante la creatividad y la inteligencia de aquellos amigos artistas del arte de vivir del arte, Felipe Ehrenberg, y la cocinera atrevida Lourdes Hernández, nació a principios de los 90 Biombo Negro, la literatura negra, de donde escuché por primera vez de nuestro autor, Ricardo Guzmán Wolfer. Es una casualidad, o como decía Borges, no existen las casualidades, solo citas pendientes. Sin Límite de Sangre, en tiempos de torturas y desaparecidos, donde los jóvenes y la sociedad en general están en el lugar equivocado y en el momento equivocado, México. Lucha del cotidiano, lucha libre, el enjambre entre entender el bien y el mal en este interesante libro que causa la sensación y nos va llevando con máscara o sin ella al espectáculo vivo y real del deporte que genera y descarga un estrés ante la noticia diaria de los periódicos urbanos, donde no existe límite de sangre. Sus primeras páginas nos llevan al ring de la sangre dejada en el sufrimiento de la lucha por no perder la cabellera o la identidad misma, la tragedia de todo ciudadano, el triunfo de un día más de trabajo, de salir y regresar al hogar. Quiero ver sangre, la expresión y grito de batalla en la arena. Las crónicas lo cuentan. Cortés lloró ante un ahuehuete por ver a sus soldados desollados y sus pieles poseídas en cuerpos aztecas, guerreros que creían en el poder ritual de los dioses encarnados, en la máscara de la muerte y la vida. Lo popular, que es cultura total, cultura de nacimiento, la identidad vivida y asumida, el México único, unido a uno de los 2 deportes más significativos, la lucha libre, como la más grande en todo el mundo. La lucha de tradición, la lucha a ras de lona, la clásica, la grecorromana, la que se ha ido por los vuelos y las acrobacias espectaculares, ya no desea la sangre, sin embargo, la lucha se hace, como nos cuenta Ricardo. Los ecos dejan la huella de la batalla y la vida se ve mermada y la muerte hace su ritual, como aquellas imágenes de la danza de la muerte de Hans Colby. La eterna lucha,
el blanco contra el negro, claroscuro del alma misma en una sociedad de guerreros. Me lleva Ricardo a aquellos recuerdos de la infancia de clandestino, a la infancia del enterrador de perros, a quien le da una palmada en la cabeza al santo enmascarado de plata y le dice: pórtate bien, en aquel legendario cine Lago en Ciudad Nezahualcóyotl, en la presentación de su película Santo y Blue Demon contra los monstruos. Y la promesa se cumplió, aquí estamos. Los héroes de carne y hueso y también sangre, el santo contra su propia leyenda, contra José G. Cruz, fuera del ring, el héroe que golpeó a su propia imagen, pero lo que importa es el espectador, nos dice Ricardo. El personaje que engalana las noches de la lucha. Lo otro es ficción. La realidad nos supera, hasta el Uber tiene sus héroes ahora. El ritual de la sangre, de la carne sacrificada para comer la proteína del hambre, y luego la sangre se une entre sí en la comunión del ser humano y sus dioses. La lucha nuevamente del bien y el mal, ya dice el autor. La metáfora de la búsqueda del trabajo. Hay que salir por la chuleta y gritar más tarde el ayuno de la pobreza. Clandestinos entre las gradas de la luz y la oscuridad en la arena de gladiadores, que son como nosotros y al final del día se despiden de mano para continuar una nueva lucha. La lucha libre, el espectáculo de control remoto, la televisión que pretende controlar la vida a través de botones que destinan y provocan la ira contenida de las mañanas y las tardes de un espectador de fin de semana. La investigación con referencias educativas, sociológicas y psicológicas que hace el autor nos orienta y nos ubica en el asiento perfecto de lo que somos como mexicanos. Queremos ver sangre. El retorno al pasado como el mejor recuerdo de lo dejado y la clave de lo que hay, el teatro de la vida. El reflejo de lo accidentado en la rutina del andar de aquí para allá. Las entrevistas lo ubican en la belleza terrible del tono rojo. La sangre que brota placer y a la vez como líquido vital que se transmuta en la alquimia del oro creado y la vida eterna. La catarsis del público que se agrede verbalmente entre sí como la hora pico del metro, donde se escucha y se grita, se empuja y se reta, pero no va más allá. En ocasiones hay reglas a pesar de todo. Como todo se enseña, para bien o para mal, mexicanos con una educación que nos inculca como vencidos, como conquistados, que llevamos en la sangre el estigma de la cruz, pero que a pesar del control educativo nos aferramos a la ritualidad de la lucha, del guerrero innato, y vamos para más y mejor. Esta investigación de don Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, deja claro lo que somos como mexicanos y trata de borrar la otra invención de los conquistadores. A fin de cuentas, nuestra identidad es siempre y por siempre la víctima y el victimario que se hibridan en el fluido y el néctar de la historia, para dar paso a mejores personas. La regla que no tiene regla es el combate de los luchadores, es el descubrimiento del cuerpo violento que se mide en 4 lados y fuera de ellos, que se mete en el público y que pretende tocar la realidad, frontera contenida, y que lo mismo pasa con los espectadores voyeristas de sus propios dramas. El sueño, lo fantástico, lo surrealista y natural de este México. El sagrado imaginario de la lucha libre descarga las tensiones, la patología de ver sangre. Este libro de Ricardo Guzmán Wolfer, Lucha libre sin límite de sangre, nos da un panorama vasto con investigación, información, entrevistas de primera mano que amplía y de manera didáctica nos va llevando de la historia del mexicano a la cultura única, la de la lucha diaria y su significado y su legado de sangre y sacrificio. Enhorabuena y felicidades por dejar en cada línea escrita una imagen y un recuerdo vivo de lo que somos como seres humanos, inacabados como la obra negra y en constante construcción. Tomando tus palabras, la sangre es eterna, la lucha libre jamás será olvidada. Gracias. Muchas gracias a Clandestino por sus palabras. Y pues vamos a escuchar a Ricardo que nos comente algo sobre Sin límite de sangre, y pues comenzamos, ¿no?, con una serie de preguntas, de comentarios que tenga para cualquiera de los tres. Muchas gracias, Ricardo. No, pues gracias por invitarme. Cuando yo escribí este libro, la idea era tratar de ir un poco más allá. El problema de
pues, del mexicano en general y de la escolaridad, incluso universitaria, es que se nos plantean presupuestos que aparentemente son inamovibles. Hace rato estábamos hablando del derecho y entonces de pronto parecía que las leyes contienen lo que necesitamos para vivir. Y en lo que platicamos hace rato nos dábamos cuenta que no, que la ley apenas es una aspiración que difícilmente se cumple y que en la vida real no hay los mecanismos logísticos para que esas leyes puedan servirnos a todos. Y algo parecido me sucedió con la lucha libre. Mi papá fue abogado de luchadores y entonces de niño, pues creo que parte del pago era sus superboletos de la lucha libre, ¿no? Entonces nos íbamos al Toreo de Cuatro Caminos, a la Arena México, a la Coliseo, a la Revolución, a la Xochimilco, en fin. Y pues muchos de sus clientes eran luchadores, entonces había unos que eran muy cuates, ¿no? Había uno que era muy cuate. Tenía dos hijas súper guapas, pero era el antisuegro. No, pásese de listo con mi hija y va a ver lo que le pasa. No. Era César Valentino, que era campeón mundial semicompleto, que además estaba casado con la hija de otro luchadorazo más de otra generación, que era su guisito. Entonces, maestrazazo. Entonces la hija de su guisito estaba casada con César Valentino. Y aunque las hijas eran guapísimas, pues como que era mala idea alegarse a las hijas, ¿no? Entonces el papá nos mandaba ahí con Valentino, que era muy cuate, ahorita que decía Jaime, ¿no? Que luchan todo el tiempo, pues claro, son cuates, ¿no? Era muy cuate del solitario y se daban unas golpizas de miedo, ¿no? Entonces, pues como que yo tengo ahí todo un rollo histórico personal de la lucha libre, pero siempre me quedo pensando en esto. Y creo que lo que, si se llevaran alguna idea de esta plática, pues debía ser esta, que hay que tratar de ir un poco más allá, porque de pronto los libros, la escolaridad, los maestros, nuestros padres, nos dicen, no, pues el rollo es así, ¿no? Sobre todo en comunicación. El mensaje, tú cómo lo vendes, quién lo va a recibir, tienes que buscar a tu... Y la verdad es que no. Yo creo que la lucha libre es un buen ejemplo de esto. O sea, la lucha libre de pronto habla de cada uno de nosotros, aunque ustedes nunca hayan ido a las luchas, ni sepan dónde queda la arena Xochimilco, ni dónde quedaba la Revolución. La lucha habla de cada uno de nosotros, aunque no lo sepamos, porque por ejemplo la lucha libre tiene un trasfondo histórico. Ahorita Jaime hablaba de la historia griega. Yo siempre he pensado que el gusto por la sangre en México tiene que ver con un rollo prehispánico. Y entonces parte de la investigación, porque realmente son ensayos de sociología, psicología, antropología, psicología infantil, victimología, de anatomía, etc. Son ensayos alrededor de la lucha libre. Y dije, bueno, ¿sí será verdad que los mexicanos tenemos una onda ahí con la sangre? Entonces me fui a meter a la biblioteca del Museo de Antropología, que es maravillosa. Y entonces le puse lucha libre y salieron como 50 trabajos, la mayoría de doctorados, que tenían que ver con la lucha libre. Entonces llegué a la conclusión, que por ahí está parte de ese trabajo, de que primero la sangre como tal, aunque uno pensara que sabemos todo de la sangre, desde el punto de vista antropológico la sangre apenas ha sido estudiada. Lo que hay mucho estudio es el sacrificio, ¿no? Los sacrificios prehispánicos, todo este rollo que, hablando de los miedos de Jaime, que aterraba a los españoles que llegaron y vieron que había sacrificios humanos y literalmente les arrancaban el corazón. Los que vieron la película esta de Apocalipto, ¿la han visto? Con Mel Gibson. Es una joya, la verdad. Y yo creo que está muy documentada, no sé si del todo al 100% es un documento confiable, pero el aspecto de los sacrificios es muy fácil corroborarlos viendo antropología y viendo todos los trabajos que hay sobre el sacrificio, pero de la sangre no. Y a mí me llama mucho la atención, por ahí tengo varios libros de vampiros de hombres lobos, que algún lector me dijo, sí, hay un códice, no me acuerdo cuál era, donde la sangre es un personaje autónomo y tiene su propia ideología. Y dije, ay, güey, ¿no? El rollo de la sangre en México. Resulta que a nivel académico antropológico hay poco. Sí, de hecho,
De hecho, hay un estudio sobre la sangre, pero tiene que ver con la connotación que se le da cuando hablamos es una especie de adjetivo. Cuando tú hablas de sangre o haces tiene el dibujo de la sangre goteando de los chachihuites, o sangre goteando de plumas o de algo así, tiene que ver con la connotación precioso. O sea, si hay una valoración de la sangre, pero no tiene que ver con una cosa negativa, sino la presencia de sangre en un petroglifo o en un pictograma tiene que ver con el adjetivo de precioso. Entonces cuando nosotros vemos que están sangrando, se están pinchando, en realidad están haciendo una ofrenda, están dando lo mejor que tienen. Lo mismo sucede cuando tú ves los chachihuites que tienen sangre, que pongamos un ejemplo, cuando el arte tequitquit lo retoma y el chachihuite sangra de las puntas de las cruces, tiene que ver con que están hablando de algo sagrado. Entonces, la sangre sí tiene que ver, si hay una connotación en el arte prehispánico, pero no tiene que ver con una cosa negativa, sino, digamos, lo que era el precio de la vida, era la sangre en el arte prehispánico. Bueno, era lo que la interpretación en los códices, y si lo lees, pues en realidad todos los sacrificios tienen que ver con una continuación de la vida. Claro. Entonces sí hay un estudio, pero no tiene que ver con el derramamiento en sí, sino tiene que ver con el porqué. O sea, yo siempre he creído que es un prejuicio que nos dieron los egiptólogos a los arqueólogos y a los antropólogos. O sea, hay una idea de que porque la moral de alguna u otra manera había que justificar los sacrificios y no hablar en sí mismo de ellos, ¿no? Que es en realidad también el imponerse, ¿no? O sea, había un derramamiento de sangre para demostrar, y ahí está el ensayo de Potlatch, ¿no? de Octavio Paz, del día Potlatch, sobre preciso demostrar que había una capacidad de derrame y de desperdicio de cosas. Tiene que ver también con la sangre, pero creo que más bien los arqueólogos trataron de justificar los sacrificios humanos y no le dieron ese estudio, no le dieron ese enfoque. El enfoque no fue hablar de por qué, sino más bien de dar una explicación de por qué se llegaba a eso. Y no en sí mismo del fenómeno de sangrar, que además hay que decirlo, el arte prehispánico es tema, o sea, si ustedes ven hay uno sobre 7 venado, que es una nota roja, ¿no? Y en realidad habla de un homicidio, ¿no? Pero habla también de la pena y habla de todo esto, y hay otras que en realidad hablan supongamos, de muchos de los castigos que tienen que ver con los niños. Hay desangramientos, hay cortes, hay cosas que te connotaban, marcas que te connotaban sobre tu comportamiento y que tenían que ver con el desangrar. Pero bueno, ahorita que decías, sí no hay un estudio sobre la función de la sangre cotidianamente. O sea, ahí siempre ha sido un fenómeno fuera y la connotación ritual es de precioso. Sí, claro. Sí, porque hay un señalamiento ahí basado en un estudio sobre los sacrificios, ¿no? Que se desglosa el tipo de sacrificios. Si querían que lloviera, pues entonces el sacrificio era de hombres, o de mujeres, o de niños, o solitario, o comunal. O sea, había todo un asunto alrededor de los sacrificios. A mí lo que me llamó la atención es, como bien dices, hay un choque ahí de apreciación cultural, y mientras los católicos que vinieron a conquistar nos dijeron que la sangre era muy mala y que había que lastimar al cuerpo porque era el recinto del pecado. Además, de hecho estaba escrito que los crímenes de sangre se pagaban con sangre. O sea, no era la justicia civil, digo, ¿no? ¿A quién se lo estoy diciendo? O sea, el precio de derramar sangre era su propia sangre. Retributiva. Sí, justicia retributiva. Entonces, pero en cambio los prehispánicos, aquí está todo el desglose, a mí me llama mucho la atención, la sangre servía para unir la cosmovisión de una cultura, para representarla en una persona e ir más allá, que era lo más importante para toda cultura, incluso ahora, la sobrevivencia de los individuos.
Entonces hay todo un estudio ahí donde se llega a lo más básico, que es el hombre como la parte de la relación que penetra, la mujer como la parte de la relación que procrea, y entonces en los sacrificios donde se clavaban puntas de maguey en el miembro de los hombres, juntaban las dos figuras porque eran el hombre que a través del miembro sangraba, como si fuera una mujer, que era la característica principal de la mujer. Y entonces eso lograba la cosmogonía en un acto de sacrificio derivado de la sangre. Entonces, hablar de esto en la lucha libre, pues evidentemente va más allá, ¿no? Los que ven la lucha en la tele o ven los enmascarados, pues no se les plantea el dato de ¿y cómo era antes? ¿Qué significa que hay atrás de eso? ¿No? Ahorita que te escuchaba, ayer estaba viendo ahí un noticiero muy simpático de lucha libre. Unos amigos dijeron, vamos a la lucha. Total, vamos a hacer un encuentro largo, hubo un encuentro de máscaras. Ahora hay una modalidad donde entran 20 y se van escapando de la jaula. Y los últimos dos que quedan luchan máscara contra máscara. Pues en esta ocasión resulta que los que luchan son hermanos. Y entonces toda la afición sabe que los hermanos van a rifarse la máscara y que aparte ya están todos golpeados, porque ya los otros veintitantos ya se los sonaron. Y entonces lo que parecía un acto pues, de alegría, ¿no? Perder una máscara, una festividad, de pronto hay unos mensajes ocultos atrás de esta lucha, porque lo que estamos viendo es una representación literalmente bíblica, donde los hermanos van a luchar para ver quién pierde la máscara. Y el coro griego, que es muy original, pero el coro griego que no perdona, alguien les gritaba, Caín, Caín, ¿no? Yo me quedé pensando, es que... Ese es el otro espectáculo, ¿no? De la lucha libre. Claro, lo que pasa afuera. No, pues claro, evidentemente. sí, Se nota. No, exacto, no se ve. Yo le grito a, ¿cómo se llama? Ruiz, ¿cómo le digo? Cepillín, y le digo cosas así, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? No, pues claro, hay que divertirse. Pero lo que voy es que de pronto hay un mensaje ahí atrás. Creo que la parte básica de este libro es plantearle al lector que atrás de lo que suponemos inamovible hay significados diversos y aproximaciones de distintas disciplinas, ¿no? Por eso es que el libro trae un rollo sociológico, psicológico, infantil, y se plantea a través de las preguntas básicas. O sea, de veras ver sangre no me pasa nada como espectador. O sea, si yo veo violencia me voy a terminar volviendo violento. Entonces, por ejemplo, hay una entrevista con un psicólogo. Si llevo a un niño chiquito a ver luchas sangrientas, ¿lo voy a volver violento? Hay una entrevista con un psicólogo infantil. La violencia dentro de la arena se pasa afuera, como por ejemplo en el fútbol, ¿no? Donde cuando luchan en el Manchester y no sé cuál otro en Inglaterra, sale toda la caballería, cierran calles, ponen patrullas, y pues hay la posibilidad de que haya un motín ahí, ¿no? Y en la lucha libre mexicana, ¿no? Yo siempre me he preguntado por qué el ballet produce esas cosas. El ballet. Así le digo al fútbol. Ah, ya. Sí, pues sí. Pero entonces donde ves que la lucha libre, que todo el mundo dice, no, es que es muy violento, que no lo vean los niños, pero resulta que es totalmente lo contrario. O sea, cuando uno piensa en el fútbol, uno piensa en el equipo escolar, donde van los niñitos y juegan, y resulta que cuando lo ves a nivel sociológico, global, como sociedad, pues es el deporte más violento que puede haber en México. No sé cómo se llaman las porras. Así, los barras. No, pero aquí hay una que es la perra brava. Ajá, ¿No? Me imagino la porra brava literalmente golpeándose hasta que alguien cae herido. Bueno, pero no, Digo, sabe que no me gusta el fútbol, pero te platico porque a mí me tocó irme a quitar la camisa con ellos. Le llaman la perra brava. ¿Tus preferencias sexuales? No, le llaman la perra brava. Yo te voy a decir por qué le llaman la perra brava. Es que es interesante. La perra es porque ellos sí les reclamaban a los futbolistas y decían que la perra brava, porque decía que hasta los de la casa desconocen. Porque o sea, los abucheaban muy fuerte y les tiraban la cerveza a los jugadores. Tenían un pasillo en la Bombonera, ¿verdad? Y era donde les llovía. Pero hay porras históricas, la monumental de la UNAM, un ejemplo, que ya son porros, o sea, es terrible, o la de los Tigres también es... Bueno, pero incluso también es un fenómeno humano que no se limita a México. En la investigación esta que hice sobre la violencia afuera de la arena y afuera de los estadios, resulta que hay todo un rollo de psicología de masas, donde en Argentina tuvieron que llegar al extremo
del River. Es un espectáculo ir. No, pero lo que voy es, la porra del River, todos son delincuentes fichados, que compurgaron sentencia, la mayoría son reincidentes, pero son la porra. Entonces, cuando va a jugar, no sé si era el River, no me sé los nombres de los equipos de fútbol. El Boca Juniors. Pero cuando hay ciertos encuentros, literalmente los sacan del estadio a las porras, porque es como meter reclusos del reclusorio norte de un lado y del otro lado. Yo tengo una anécdota de ir a ver el Boca Juniors contra el Colo Colo, que son chilenos contra argentinos y además así, estos dos equipos. Y yo traía la barba larga, pelo corto, ¿se acuerda, maestro, que parece yo musulmán? No, me acuerdo que un policía me dice, che, pasate y volalos de una vez. Pero era muy chistoso porque allá son 90 minutos, son de pie. Solamente se sientan en el intermedio. Y en lugar de que te pasen las cervezas, te pasan los toques. Está poco, o sea, no es un espectáculo familiar. No, pero eso se recoge. Perdón, estoy pensando en los distintos públicos que van a la lucha libre, porque por eso hay una cartelera. Y creo que en ese caso las arenas tienen como un compromiso y también una sugerencia hacia los luchadores. Creo que hay una cartelera especialmente como para esto, ¿no? Como para que este público que es mayor, y hay una cartelera que es como más familiar. Sí, independientemente de que eso sugiera violencia o no. Bueno, lo único que sí es real es que o sea, además de que cada empresa tiene su tipo de lucha, o sea, la televisada trata de que no sea sangrienta. Light, ya es light. Entonces la lucha aérea, etcétera. Hay otra, por ejemplo, la Naucalpan, donde luchan a la antigüita, se sangran si hace falta, si se sangran nadie se sorprende, si no sangran la gente igual se divierte. Y es lo que ahora se llama la lucha extrema, donde se engrapan la cara, ponen alambres de púas, se clavan en la cara, se clavan... Las de neón, las lámparas de neón. No, se clavan tenedores, el otro me tocó en el... Se escarban. Aparte. Sí. O sea, sí hay una, como bien dice, hay una promesa de violencia corporal subsumida en cada vez que si vas a la lucha extrema, necesariamente va a haber ahí alguien al que van a arrancar un pedazo de piel. O estas suertes que ya son como de circo suicida, en vez de aventarse del poste, se suben a la grada. Sí, se suben a la parte más alta de la arena, que pueden ser 2 pisos o 3, ¿no? Y alguna me tocó ver que no le atinó donde estaban los otros cuates. Yo viendo luchar ahorita me estaba acordando porque decían los maestros de lucha que luchaba más el que perdía que el que ganaba. Porque el que perdía tenía que saber recibir y además tenía que saber entrarle a la llave, si no salía lastimado. Entonces decía, luchar, nos decía un maestro, era el villano tercero. Nos decía, luchar tiene que ver con cuidar al otro. Dice, a un enojado tienes que cuidar al otro. Esa es una parte de la... ¿Te parece que es otra cosa? Sí. Esa es una parte de la investigación. En una de las entrevistas de un luchador retirado, decía, pero no se ha dado la opción de que de veras sale un loco a lastimar a los otros. Entonces decía, en términos generales no, porque si el empresario ve que está lastimando al personal de trabajo, pues ya no lo vuelve a programar. Pero entonces este cuate me dice, ¿y tú a ti te tocó? Pues sí, una vez fuimos a una arena pequeña y resulta que eran los chavos. Y de pronto pues nos dimos cuenta que sí nos estaban tirando a dar, eran como karatecas, algo así, de artes marciales. Y entonces pues era un luchador, digo, ya 10, 15 años más grande, que ya había recorrido varias arenas. Le dijo, sí, pues órale. Y entonces le rompieron las muñecas a los 2 luchadores. Hay un video de Canek luchando vale todo en Japón. De hecho lo hay en internet, lo ves. Donde se ve que Canek no le dijeron que era vale todo. O sea, y le empiezan a dar una tunda terrible. Pero de repente, por la fuerza, le logra hacer un candado de inmovilización y le empieza a dar hasta que le rompe la quijada al japonés. Kaneka al japonés. Kaneka al japonés. Sí, pues. Y le gana, pero Kaneka acaba también hecho pedazos. O sea, se ve que, como dicen ya en el tercer round, dijo, o le gana o me mata, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Digo, ves cómo la cara se le cuelga, ¿no? De que empieza Canek le empieza a dar con todo al japonés. Y vale la pena verlo, porque es
es lo como decías, es la lucha donde dices, Sí, de veras. ya, A ver quién va a lastimar al otro. ¿quién va a lastimar? Claro, la lucha regular es esa, donde pues hay un ensayo preparado. Y preparado en el sentido de... Yo no lo llamaría ensayo, ¿sabes qué es lo que hay? Hay una práctica, porque tienen que practicarlo, si no se matan. O sea, No, por eso, pero el ensayo refiere a que si te tuerce la mano a la derecha, tú sabes que tienes que girar a la derecha o te rompe la muñeca. Sí, claro. A eso me refiero, lo han ensayado. Todas las llaves las han ensayado. Saben que si te vas a aventar de espalda, pues tienes que caer necesariamente horizontal, porque si caes con la nuca, te revienta la nuca, o si caes con el coxis, te puedes romper el hueso. Entonces hay un ensayo en el sentido de que practican, y todas las llaves las practican. Entonces claro, cuando llegan los luchadores que aunque no se conocen, le tuerce la mano, pues el otro gira. Cuando lo va a golpear, pues el otro se coloca en posición para caer horizontal. O sea, en ese sentido hay un ensayo, no es que se pongan de acuerdo quién gana o quién pierde. Eso ya es como película de Los Leones del Rey, ¿no? Que es la mafia de las apuestas. Sí, todo eso. Un agradecimiento nuevamente, ¿no? A Clandestino, a Jaime Tamayo y al autor de Lucha Libre Sin Límite de Sangre, Ricardo Guzmán Wolper. Si gustan, también este libro está allá afuera, si quieren un autógrafo del autor, como les voy a pedir que nos regale uno. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta luego. Gracias.